Hola amigos, ¿qué tal estimados alumnos? ¿Cómo están? Hola, can you hear me? Hola, ¿alguno que escuche? Buenas noches, doctor. Sí se Hola, escucha. ¿cómo están? Perfecto, perfecto. Ya, entonces empezamos la clase. Muy bien, voy a compartir pantalla. Y por favor, alguien, el delegado, quien esté, algún alma bondadosa para que... Perdón. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver cómo hacemos, a ver, un ratito, cómo hacemos para... No sé, ya. Muy bien, chicos. Se escucha y se ve correctamente, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema de evaluación y manejo de la vía aérea en el paciente crítico, ¿no? Que será la práctica que desarrollamos la próxima semana. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? Del diagnóstico de la vía aérea comprometida. Es decir, ¿cuándo vamos a pensar, vamos a plantear que nuestro paciente tiene su vía aérea comprometida? ¿Qué maniobras básicas vamos a realizar para el manejo de la vía aérea? O sea, en un primer enfrentamiento. ¿Y qué procedimientos instrumentados de la vía aérea vamos a realizar, ¿no? Como son la colocación de un tubo orofaringeo, también conocido como tubo de Mayo o cánula de Gödel, el procedimiento de intubación orotraqueal y un procedimiento de rescate que se llama máscara laringea. No siempre es factible poder intubar a un paciente y eso tiene muchas aristas. Va a depender de la destreza del intubador, va a depender de las características de dificultad que pueda presentar un paciente, aún podría ser hasta imposible o sumamente difícil intubar para una persona experimentada, llámese un anestesiólogo, un médico intensivista, un médico emergenciólogo. Entonces se puede utilizar una máscara laringea, porque recuerden siempre que el fin, en el momento que se requiere el manejo de la vía aérea es oxigenar y ventilar, ¿no es cierto? Si mantenemos esas dos premisas, no nos vamos a desesperar solamente por poner un pedazo de tubo de plástico en la tráquea del paciente. La intubación orotraqueal no lo es todo en el manejo de la vía aérea. Muy bien. Empezamos por la letra A, de vía aérea o airway. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer rápidamente si la vía está obstruida. Si el paciente habla claro, la vía está permeable. Señor, ¿cómo se siente? ¿Qué le duele? Ah, me duele mucho el pecho, me he caído del segundo piso y me he golpeado en la parte izquierda del pecho, etcétera, etcétera. El paciente habla claro. Su vía aérea está permeable. Reconocer rápidamente cuando una vía aérea está obstruida. Y eso lo vamos a ver si el paciente evidencia algún cambio en su fonación, desde disfonía, ronquera, oh, no me siento bien, no estoy hablando bien, o estridor, ¿no? O gorgoteo, cuando tiene secreciones, sangrado en la vía aérea, secreciones densas, ¿no? Cuando hay sangrado en la vía aérea, cuando hay cuerpos extraños, ¿no? Restos alimentarios, piezas dentarias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay esta situación, la vía aérea está amenazada. Entonces, requerimos permeabilizarla de forma inmediata. ¿Y cómo se va a permeabilizar? Con las maniobras de permeabilización de la vía aérea, pero también muchas veces el paciente va a requerir que, si tiene secreciones, tenemos que aspirarlas, de tal modo de que tenemos que utilizar la aspiración, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto inicialmente en el abordaje inicial del paciente crítico, ¿no? Que fue nuestra primera clase. Muy bien. Maniobras básicas de apertura de la vía aérea.
fundamentalmente podemos repasar tres. En el contexto de trauma, cuando el paciente tiene un traumatismo y sobre todo cuando ese traumatismo compromete la conciencia, cuando ese traumatismo evidencia lesiones por encima de las clavículas, ¿no? Hay una potencial o una probabilidad de que el paciente podría tener una lesión de la columna cervical. Por lo tanto, tenemos que aperturar la vía aérea con maniobras que movilicen al mínimo la columna cervical, como son la tracción mandibular o la elevación del mentón. Si es que el paciente no está viene por un compromiso de conciencia, viene con una alteración de su vía aérea, con riesgo en la permeabilidad de su vía aérea, entonces podemos nosotros utilizar una maniobra muy efectiva, que es tal vez la más conocida de las maniobras, como es la maniobra de hiperextensión del cuello o lo que es la maniobra frente-mentón, ¿no es cierto? Que es una excelente maniobra en permeabilizar la vía aérea, pero que tiene la desventaja de que moviliza mucho la columna cervical, ¿no? Entonces acá tenemos, atención a este video. Se escucha bien, ¿no? No se escucha el video, doctor. Ah, perdón. Ya empezaron los problemas. A ver acá un ratito. A ver, vamos a ver entonces. Bueno, estoy al máximo. A ver, estoy al máximo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? A ver. A ver. A ver, me dicen que ahí no escuchan el video. Y esta es la maniobra de apertura de la vía aérea, la maniobra frente-mentón. Muy bien. Entonces hemos visto la maniobra frente-mentón y la maniobra de tracción mandibular, ¿no es cierto? Y utilizadas en situaciones no traumáticas y traumáticas respectivamente. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es evitar la broncoaspiración. Sobre todo los pacientes que tienen compromiso de conciencia pierden en algún modo la capacidad de protección de su vía aérea. ¿Ya? ¿Alumnos, se está escuchando correctamente? Sí, se escucha. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, un aspecto importante que hicimos en la práctica y incidí bastante era en la aspiración de las secreciones que potencialmente podían obstruir la vía aérea, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver acá, este es un aspirador manual de poca potencia, ¿no? Que trate en alguna medida, pues, de aspirar esas secreciones, ¿no?
acá tenemos, por ejemplo, una cánula de mayor, digamos, como se llaman las cánulas de Yankauer, ¿no? Las cánulas, esas pequeñitas cánulas móviles que son, de esas onditas de aspiración, muchas veces tienen los agujeros pequeños, no tienen la consistencia apropiada y no son las más apropiadas para poder aspirar, por ejemplo, secreciones un poco densas, secreciones que tienen algunos residuos que podrían rápidamente obstruirlas. Una mejor opción son estas cánulas que se llaman cánulas de Yankauer, que son cánulas rígidas, como hemos visto ya en la práctica, ¿no? Que tenemos en el centro de simulación. Pero también hay unas cánulas actualmente que han sido diseñadas por un médico anestesiólogo y emergenciólogo, que se llaman unas cánulas Ducanto, ¿no? ¿Ya? Que quiero que las vean acá, miren, chicos. As Dominic did. Muy bien. Lo que ustedes acaban de ver es una laringoscopía con una intubación orotraqueal asistida por un sistema continuo de aspiración, ¿no es cierto? Esta es una técnica que se llama la técnica de Salat, que son las, digamos, las siglas de lo que es una laringoscopía con intubación endotraqueal asistida por succión continua, ¿no es cierto? Sobre todo en pacientes pues, que tienen el estómago muy lleno, tienen compromiso de conciencia, un TEC, por ejemplo, pero y que están vomitando, ¿no? Entonces, rápidamente nos permite asegurar la vía aérea, pero como va a haber secreciones abundantes que nos va a interrumpir la visión de la laringe, entonces esta técnica ayuda bastante al manejo de la vía aérea, ¿no? Porque aspira en forma continua y permite la visualización para una intubación que pues tiene que ser rápida, ¿no? Muy bien, acá estamos, por ejemplo, estas fotos de hace muchísimos años, tal vez unos 20 años. Estoy con un paciente con un TEC que fue intubado, estamos tomando una tomografía, ¿cierto ahí? Y pongo acá abajo algo que tienen que ustedes ver, ¿no? Glasgow menos de 8. Cuando un paciente tiene una escala de Glasgow 8 o menos, ese es un estado neurológico que tiene un nombre, que se llama coma, ¿no? Y todos los pacientes que están en coma pierden su capacidad de protección de la vía aérea, por lo tanto tienen que ser intubados, ¿cierto? Entonces la intubación, el paciente puede estar ventilando, digamos que aceptablemente, puede estar saturando 100%, pero si es que el paciente hace hipertensión endocraniana y parte de este cuadro es náuseas, vómitos, el paciente se va a broncoaspirar, ¿no? Y pudiendo tener hasta una condición que lo operen del cerebro porque tiene un hematoma subdural, epidural, el paciente va a morir días después por un shock séptico de un foco pulmonar, ¿no es cierto?, por una neumonía broncoaspirativa, ¿no? También es importante poder manejar la vía aérea de forma, digamos, precoz o hasta profiláctica, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene un traumatismo penetrante de cuello con un hematoma pulsátil expansivo, que yo tengo que trasladarlo a otro centro de salud, o sea, perdón, otro hospital, ¿no? Otro centro hospitalario, porque el hospital es pequeño y no tengo tomógrafo, y requiero tomarle una tomografía, entonces puede estar a 30, 40 minutos, y es mejor que este paciente ya vaya intubado, porque estoy presumiendo de que puede este hematoma francamente pulsátil y de expansión progresiva, desviarme los reparos anatómicos, la anatomía de la vía aérea, y después me va a ser difícil poderlo intubar, ¿no? De tal manera de que yo preveo que este paciente podía obstruirse su vía aérea, comprimirse la vía aérea, y entonces lo intubo de forma precoz. O pacientes que tienen un inminente compromiso de la vía aérea porque han estado involucrados en un incendio, en espacios, usualmente en espacios cerrados, donde ocurre un cuadro que se llama una injuria inhalatoria, ¿no es cierto? Entonces, que típicamente se reconoce por la presencia de bipirisas, esputo carbonáceo, el paciente hace dificultad respiratoria, tose mucho.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta glotis que se ve tan bonita, y por donde podemos pasar un tubo 8.5, cuando se edematice esa vía aérea, probablemente vamos a con dificultad ver la vía aérea y hasta no poder pasar un tubo de número 6 o que es bastante pequeño, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que estoy asumiendo de que tiene una injuria inhalatoria, entonces tengo que ser, digamos, agresivo en el manejo de la vía aérea, ¿no? Muy bien. O estos pacientes, ¿no? Este paciente está vomitando porque es un cirrótico y de pronto va a estar encefalopático y asumo que va a haber un compromiso de su vía aérea, entonces tengo que intubarlo. Este paciente con TEC igualmente, ¿no es cierto? O pacientes como, por ejemplo, este paciente que tiene una reacción alérgica con un edema angioneurótico, con dificultad respiratoria, broncoespasmo, va a ser muy complicado que lo pueda intubar clásicamente y probablemente este paciente requiera un manejo quirúrgico de la vía aérea, ¿no? O lo que llaman un fono, ¿no? Una vía aérea fona, que significa front open access, neck access, ¿no? O sea, un acceso del cuello a nivel frontal, ¿no? Y abierto, ¿no? O sea, una vía aérea quirúrgica, una cricotiroidotomía, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la vía aérea está en peligro de obstrucción, está con diferentes situaciones que van a comprometerme, o yo me anticipo de que la vía aérea va a estar comprometida, debemos de actuar de una forma rápida, ¿no? ¿No? Dice, el tiempo está corriendo, entonces tenemos que apurarnos. Muy bien, luego estamos en la letra B. Importante reconocer la insuficiencia respiratoria. ¿Qué vamos a observar? Ectoscópicamente podemos ver el paciente cómo está respirando, su respiración es rápida, taquipneico, ¿no? 28, 30, 35 respiraciones por minuto, o es lenta, ¿no? Una intoxicación, por ejemplo, por opioides, ¿no? El paciente hace bradipnia, ¿no? Entonces, este paciente, su respiraciones menores de 12, 10 por minuto, probablemente este paciente rápidamente haga una insuficiencia respiratoria tipo 2 y haya que intubarlos. Uso de músculos accesorios, asimetría en la expansión torácica, respiración paradójica, ¿no? Aleteo nasal, cianosis, deterioro de conciencia. Nos hablan que podemos ver ectoscópicamente que hay una insuficiencia respiratoria, ¿no? En la parte del examen físico, ¿qué cosa vemos? El paciente tiene una habla entrecortada, habla por sí o no. Sí, muy cansado, entonces comienza a hablar así muy entrecortado, entonces ese paciente también está con una franca dificultad respiratoria, ¿no? Los pacientes tienen muchos sibilantes y el paciente puede estar hasta con un tórax silente, ¿no? Está completamente cerrado, ¿no? Roncantes, crepitantes, ya sea por un proceso neumónico o por una congestión pulmonar, tipo edema agudo de pulmón o una falla cardíaca aguda descompensada, etcétera, ¿no? Entonces, tengo yo la ectoscopía, la clínica de la auscultación, ¿no? Verificar siempre que el paciente, cuál es su nivel de saturación de oxígeno. A veces no siempre es como en este caso vemos un paciente que puede estar aparentemente cianótico, ¿no? No siempre la hipoxemia es evidente, ¿no? Entonces hay que usar un oxímetro de pulso. Este es un paciente que tiene una metahemoglobinemia, ¿no? Y que no es que esté cianótico, ¿no? Muy bien, entonces a veces los pacientes tienen lo que se llama atropaquia o acrocianosis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Su acrocianosis o tiene una cianosis central bastante sutil, ¿no? Bueno, un paciente de una tez morena, pues entonces hay que ser bastante observador en ese aspecto, ¿no? Entonces, rápidamente yo pongo mi oxímetro de pulso. Si el paciente satura 90 o menos, con toda certeza el paciente está en una insuficiencia respiratoria aguda, porque usualmente, como pueden ver acá, un paciente que tiene 90% de oxígeno menos, tiene en promedio 60 o menos de presión arterial de oxígeno, y como sabemos, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio define lo que se llama la insuficiencia respiratoria tipo 1 u oxigenatoria. O sea, si satura 88, 87 este paciente, no necesito el AGA para saber que este paciente está con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando tengo esta situación, independiente que pueda ser la causa, independiente de la causa, si el paciente está oxigenando inapropiadamente, está con dificultad respiratoria, no necesito yo tener una radiografía, una tomografía, ni la confirmación de ningún estudio para saber que el paciente requiere un soporte oxigenatorio, hasta que yo pueda solucionar la causa
que le está produciendo esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Y eso implica que yo use una máscara de reservorio, como ven acá, que está el varón, una máscara de Venturi, como ven esta señora que está acá, o esta señorita que está usando una cánula nasal, o una máscara de Hudson, o una máscara simple, ¿no? Una máscara simple de oxígeno. Cada cual nos tiene determinada capacidad de darnos determinadas fracciones inspiradas de oxígeno, ¿no es cierto? Es variable la capacidad que tiene cada una de ellas. Una cánula nos dará máximo hasta 40, una fracción inspirada de oxígeno de 40%, esta máscara de Hudson tal vez 50-60%, la máscara de reservorio llegará hasta un 90-95%, y la máscara de Venturi nos dará fracciones inspiradas de oxígeno más precisas hasta un 50%, ¿no? Con la característica que evita la acumulación de CO2, ¿no? Nos ayuda en esa parte, ¿no? Con los pacientes, sobre todo retenedores de CO2. Muy bien, entonces hay una serie de dispositivos para el manejo de la vía aérea, ¿no? Un aspecto muy importante siempre es, pues, estarse entrenando, sobre todo los que estamos dedicados a la parte de la atención de pacientes críticos. Entonces tenemos que estar, digamos, continuamente, o por lo menos de cuando en cuando, haciendo algunos cursos de revisión de nuestras destrezas, aprendiendo destrezas nuevas y recordando las destrezas aprendidas en los cursos de vía aérea, ¿no? Como estamos acá. Dispositivos para manejo de la vía aérea, desde un tubo orofaringio, tubo nasofaringio, hay lo que se llama dispositivos superaglóticos, es decir, que no atraviesan la glotis, como son la máscara laringea, el tubo laringio, el fast track, el iGel, de manejo definitivo, como son el tubo endotraqueal, y una vía aérea quirúrgica, ¿no? Como puede ser una traqueostomía o una cricotiroidectomía, que es lo que más, con más frecuencia bueno, no se hace todos los días en la sala de emergencia, se hace muy de cuando en cuando, pero se hace, digamos, con mayor preferencia que una traqueostomía, ¿no? La cricotiroidectomía. Muy bien, entonces una cándula orofaringea, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la cándula orofaringea se pone en pacientes que tienen cierto grado de compromiso de conciencia, ¿no? El paciente tiene que estar inconsciente para que tolere la cándula, ¿no? Como este paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre pregunto, ¿cuál es la causa más común de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en paciente en coma? No, la vía aérea por obstrucción de la vía aérea. Un paciente en coma, la lengua, pues, ¿no? La caída de la lengua, ¿no? La caída de la lengua. Muy bien. Entonces, para evitar esa caída de la lengua, puedo colocar un dispositivo que evite que la lengua caiga y me mantenga permeable simultáneamente o a la vez la vía aérea, como es este tubo de Mayo, también conocido, sobre todo en España, Europa, la cánula de Gödel, ¿no? O cánula de Berman también, que es una versión no tubular, pero ranurada, que es bastante similar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pacientes vamos a indicar? En pacientes que están inconscientes, en pacientes que están en un estado posictal, en quienes ha fallado las maniobras básicas de apertura, entonces podemos colocar esta sonda, este tubo de Mayo o cánula orofaringea. En pacientes que los vamos a ventilar con un ambú, o sea, es con un dispositivo, con un resucitador bolsa válvula máscara, o también conocido en el mundo de la medicina como ambú, es bueno ventilarlo, porque si es que nosotros lo ventilamos sin tubo de Mayo, como lo entramos a presión positiva, buena parte del aire se va a ir al estómago y de ahí va a promover que el paciente pueda regurgitar y vamos a tener una situación dañina para el paciente, como es la broncoaspiración. En los pacientes intubados, en los pacientes que requieren secreciones orofaringeas, podemos usar esto, ¿no? Pero tiene que estar el paciente inconsciente, ¿no? Entonces, como tenemos acá, ¿no? También se llama cánula de Gödel, o sea, la cánula orofaringea también se llama cánula de Gödel, o una versión similar, como vemos acá, algo ranurada, que se llama la cánula de Berman, o cánula de Mayo. Todos la misma cosa, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos acá la cánula orofaringea, tenemos que determinar siempre el tamaño más apropiado para el paciente. Si es muy chiquita, puede obstruir, ¿no? La vía aérea, y si es muy grande, puede también igual obstruir la vía aérea. Entonces tiene que ser más o menos un tamaño que se adapte a la anatomía del paciente. O sea, determinar el tamaño de la cánula, considerar los extremos de la cánula con la comisura labial y el lóbulo de la oreja, ¿no? Lóbulo de la oreja, comisura labial. Con eso más o menos nos da el tamaño más apropiado para este paciente. Estamos hablando de las cánulas orofaringeas o cánulas de Mayo, ¿no? Muy bien, tenemos acá comisura labial, lóbulo de la oreja. Acá, como ustedes pueden verlo, cómo se hace acá, ¿no? Muy bien. Entran siempre con la concavidad hacia arriba, van pasando el paladar duro, llegan al paladar blando,
y rotan, ¿no? Rotan 180 grados y ya queda así colocado, como pueden ver acá, miren, ¿ve? Entran así, muy bien. Acá vamos a ver el procedimiento completo, ¿ya? ¿No? Está acá, ya saben, ¿no? Para, por ejemplo, acá, para una ventilación más apropiada, ¿no? Después de un paciente que ha tenido un posictal. Muy bien, entonces, por favor, su atención acá al procedimiento. De las técnicas básicas para mantener una vida se encuentra el uso de un ahorro previo de mayor que dichas cargas son los réditos de forma natural introducidos en la vida superior. Estas cargas deben ser usadas que sea posible en toda persona inconsciente y actualmente la apertura de la vida. Además, necesita la inspiración de las especialistas. Sin embargo, por lo tanto, Y todo lo que le da. Sí, un día funciona. existen varios desocinar 4 centímetros. Pensar en un promedio de 70 pesos. ¿Para ganar 6 todo el día? La lengua desde el extremo distal es importante hacer una selección cuidadosa del tamaño para evitar complicaciones. Padre, ¿cómo estás? La distancia de la cobertura y el lóbulo. Porque los niños tal vez, pero no creo que puedas hablar con ellos. Una vez que le la correspondiente al paciente, procedemos a la introducción de la misma, la cual debe realizarse introduciendo la velocidad hacia arriba y luego girar a 180 grados, repitiendo su procedimiento en cámara lenta. El retiro de la Forma parte de las técnicas básicas del trabajo. Solo pueden ser usadas en pacientes inconscientes. Muy bien. Continuamos. Luego tenemos otro dispositivo que se llama máscara laringea. La máscara laringea fueron diseñados a mediados de los años 80, ¿ya? Y luego de eso han ido perfeccionándose, ¿no? Desde la máscara más simples y se les ha ido mejorando en su, digamos, en la capacidad, por ejemplo, para poder a través de la máscara colocar a través del tubo de esa máscara y de la máscara laringea, colocar, por ejemplo, una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago, otros tubos como, por ejemplo, para poder intubar a través de ellos, ¿no? Como tiene el Fast Track, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de máscara laringeas de primera, segunda, tercera generación. La máscara laringea que vemos acá son las máscaras laringeas simples de primera generación, ¿no? Entonces, estos son los tipos de máscaras, ¿no? Las máscaras laringeas clásicas, hay una máscara laringea como por ejemplo la Procil, ¿no? Esta máscara laringea como por ejemplo la Supreme, que tiene un agujero adicional, perdón, un conducto adicional para poder pasar a través de ella una sonda nasogástrica y descomprimir el estómago. O por ejemplo la Fast Track, que permite a través de esta máscara laringea, permite a través de ella colocar un tubo para poder intubar al paciente. O unas máscaras que son de un material especial, ¿no? Un material que llaman elastomérico termosensible, es decir, que con el calor del cuerpo se expande, ¿no?
como son, por ejemplo, la máscara laringea e-gel o i-gel, ¿no es cierto? Es un gel especial que está hecho, la parte que va digamos, que encajar en la zona de la faringe y laringe, en la zona de la faringe, está hecho en forma como si fuera una imagen espejo invertido, ¿no? Pues se enclava ahí y luego se expande para poder tener un sello más apropiado, porque es un material, digamos, termosensible, ¿no? Entonces, la máscara laringe tiene ¿qué indicaciones? Que es una alternativa cuando hay una intubación difícil, o sea, el paciente no se puede intubar y decide uno no intubarlo y ponerle una máscara laringea. Para mantener la vía aérea permeable en procedimientos cortos, es decir, hay cirugías en la cual es un procedimiento relativamente corto y el anestesiólogo lo quiere intubar al paciente y puede optar por esta opción de que el paciente se le ponga una máscara laringe, ¿no? Él tiene mucha experiencia ya, más de 30 y tantos años ya usando esta máscara laringea, ¿no? O en pacientes en la cual no podemos manipular mucho el cuello porque podrían tener un trauma cervical o facial, entonces se puede utilizar esta máscara laringea, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá la máscara laringea, ¿no? Como lo primero que tiene que hacerse es la parte esta que es de la máscara laringea, que es lo que se puede llamar el manguito neumotaponador, o sea, la parte que al colocarse la máscara laringea produce un neumotaponamiento, ¿no? Hay que sacarle todo el aire a esa parte del manguito neurotaponador que se llama. Como ven acá, ya está completamente, acá lo ven completamente ya que se le ha retirado el aire. Es con el fin que facilite su colocación, ¿no es cierto? Porque después luego van a tener que inflarse una vez que están ya ubicados. Hay que en la parte dorsal, no ventral, sino en la parte dorsal de la máscara laringea, hay que pasarle un lubricante tipo lidocaína en gel, por ejemplo, ¿no? Luego se coloca de esta forma, ¿no? Se coloca como si fuera un lapicerito. Ustedes pueden ver acá, lo está cogiendo acá, ¿no? Y coloca, apertura se ayuda con la mano no dominante, ¿no? Se ayuda para aperturar la boca y comienza a colocar, como lo pueden ver acá. Acá esta es una vista de perfil, ¿no? Que nos permite ver cómo está colocando el tubo. Se puede apoyar con el dedo índice para que pueda penetrar el tubo a la cavidad supraglótica. Y una vez que siente un tope, bueno, ahí para en el tope y comienza a inflar el manguito neumotaponador, ¿no es cierto? Una vez que ha inflado el manguito neumotaponador, que en la misma máscara laringea, ¿no? El fabricante dice, con tanto se infla este manguito neumotaponador. Entonces no necesariamente tienen que ustedes, digamos así, memorizárselo. Es como lo que hemos estado viendo, ¿no? En los diferentes tipos de sonda. ¿Cuánto se le coloca? Según el fabricante nos va a decir cuánto tenemos que colocar. Y luego de eso comienza usted a ventilar y alguien comienza a auscultar, ¿no? Siempre en los 5 focos, ¿no? Ápices, derecho, izquierdo, bases, derecho, izquierdo y epigastrio, ¿no? Para ver la posibilidad que ¿no es cierto? Si es que está pasando bien el aire, ¿no? Muy bien, entonces tiene usted acá otro tipo de máscara, como por ejemplo la máscara laringea, el Fast Track, ¿no? Es otro modelo que permite a través de él pasar este tubo anillado, ¿no? Por el cual el paciente se puede intubar, ¿no? Muy bien. Esta máscara laringea, por ejemplo, Supreme, como ustedes pueden ver acá, esta máscara tiene un conducto adicional, por la punta se puede colocar una sonda nasogástrica para descomprimir. Esta es una máscara laringea e-gel, como les había dicho, ¿no? Esta no tiene el manguito neumotaponador, porque la máscara como tal, como es un material que es termosensible, que se dilata, ¿no? Entonces, viene según tamaños, de diferentes tamaños. Uno coloca la máscara y esta parte, ¿no? Es la que se dilata y encaja, pues, y permite impermeabilizarlo o sellar mejor para evitar las fugas, ¿no? Y a través de ella podemos nosotros, el paciente, ventilarlo, conectarlo inclusive hasta un ventilador mecánico, ¿no? Como pueden ver acá está la máscara laringea. Acá está la máscara laringea. Esta es la máscara Prosil, por ejemplo, ¿no? Vemos acá las partes, ¿no? Que tiene una parte
que tiene la cazoleta o lo que se llama el manguito neumotaponador. Pues este es el que se infla y este es el que también, una vez colocado, ¿no? Pero que tenemos que tenerlo desinflado cuando lo vamos a colocar, como vimos en la presentación inicial. Por acá insuflamos y por acá, este es el canal para el drenaje gástrico, ¿no? Porque recuerden, como esto no está directamente en la tráquea, alguna parte puede pasar al estómago cuando estamos insuflando, y es importante tener en forma continua, estar drenando, ¿no? Drenando la cámara gástrica para evitar regurgitaciones y que el paciente se broncoaspire, ¿no? Acá hay un video, por favor, ponga su atención de cómo es que se coloca esta máscara laríngea. Entonces, primero podemos seleccionar la máscara laríngea y con la presentación. Las máscaras laringes tienen una posición máscara laringe y se utilizan en el paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. El volumen que podemos seleccionar la máscara es de 20 mililitros. Esta aquí, esta es la línea después de haber hecho eso, no queremos hacer eso, que es un clave, que va a funcionar por la debemos desinflar. ¿Te lo voy a decir? Una vez desinflado, vamos donde el paciente, vamos en posición del olfateo. Con la mano dominante, tomamos la máscara laríngea como si fuera un lápiz. Vamos a empezar la máscara, podemos utilizar la punta lateral que hacemos flexión. Utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a enfocar la contra para la introducción de la curvatura anatómica del paciente. La introducción hasta que sintamos resistencia. La máscara laríngea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laríngea con un volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laríngea. Una vez hecho eso, determinamos la máscara laríngea queda en su posición, no hay escape. Está en su posición. Luego podemos quitarla. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos otra forma de explicación más cortita de cómo colocar la máscara laríngea también. A ver. Recordemos que está compuesta de una cánula y de un balón, y esta puede usarse en distintos escenarios, como el escenario de parto o la secuencia de inducción rápida. En este caso, tenemos a un paciente de 60 kilos, por lo cual usaremos la cánula número 4. Primero tenemos que ver la integridad de esta, que esté totalmente funcional. Luego procedemos a su lubricación por medio del gel hidrosoluble con un spray atomizador. Lo tomamos como si fuera un lápiz. Luego procedemos a alinear los ejes del paciente. Recordemos que esta maniobra no se hace si es un escenario de politraumatizado. Introducimos de una forma suave hasta tocar. Sabemos que toca porque nos da resistencia. La punta del balón se alojará a nivel de los ojos. Y insuflaremos 30 mililitros o con un manómetro, no un máximo de 60 centímetros de agua. Al momento de esto se va a sellar la hipopermeable, permitiendo solamente espacio del aire de la cánula a las cuerdas vocales.
Finalmente vamos a conectarla a la bolsa autoenchufable para corroborar su adecuada posición, pulsando de forma inicial en epigastrio y posteriormente en ambos campos pulmonares en base. Muy bien. Ahora estamos con el procedimiento de intubación endotraqueal, ¿no? Muy bien. Clásicamente, pues ya se ha intubado de esta forma, ¿no? Con un laringoscopio, tu tubo endotraqueal, una mascarita simple y, bueno, eso fue lo que hemos estado haciendo por muchos años, ¿no? En estos últimos 2 o 3 años de pandemia ya nos hicimos más, acá estamos en diferentes escenarios, ¿no? Colocando, esta foto tiene como 20 y tantos años, tenía pelo todavía. Pero ya con los tiempos cambian, pues, ¿no? Cuando nos vino la era COVID, sobre todo estos 2 años, hemos estado intubando de una forma diferente, ¿no? Y ya nos hemos hecho más conscientes de la protección personal, pero no es la única enfermedad que nos podemos contagiar, ¿no? También tuberculosis, otras enfermedades de transmisión por aerosoles, ¿no? Recordar siempre es importante, ¿no? La seguridad es importante, ¿no? De tal manera que esto ya pasó al antiguo y bueno, esta es la forma en que estábamos intubando en el COVID, ¿no? Ahora ya tampoco es que ya continuemos con este tipo de medidas tan, digamos, ultra, no exageradas, ¿no? Pero a una protección máxima, pero sí tratamos de que siempre mantener las medidas de bioseguridad cuando vamos a realizar este procedimiento que tiene alta posibilidad de transmitir aerosoles, ¿no es cierto? Y podemos contagiarnos de alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces la gente, no sé, se ha reentrenado en lo que es usar videolaringoscopía, ¿no? En la videolaringoscopía usted no mira directamente a las cuerdas vocales, a la laringe, usted mira a la pantalla y usted va según la colocación del tubo endotraqueal está guiado por su visión en la pantalla, no donde usted directamente va a colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Diferentes tipos de laringoscopios, ¿no? Como el CIMAC, el STORS o también el Glidoscope, ¿no es cierto? Acá tenemos otro tipo diferentes tipos este es por ejemplo Kim Vision, esto tenemos en nuestro hospital, ¿no? Y vemos acá cómo se puede uno intubar acá al paciente. Esta visión de las cuerdas vocales, ¿no? Es un maniquí de entrenamiento, obviamente, ¿no? Entonces nos permite mejores condiciones de visualización para poder intubar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas si intubo un paciente? Uno, que voy a aislar la vía aérea y voy a mantener la vía aérea permeable y protegida, ¿no? Voy a reducir el riesgo de broncoaspiración. Voy a permitir la succión de secreciones traqueales si el paciente es muy densas o que le está produciendo dificultad respiratoria. Voy a asegurarme oxigenación a altas concentraciones, ¿no? Que lo puedo hacer a través del paciente cuando esté sometido a ventilación mecánica. Y va a permitir, pues, el inicio, obviamente, de la ventilación mecánica, ¿no? Como podemos ver acá, estos pacientes, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación endotraqueal? Si el paciente tiene obstrucción de la vía aérea, si tiene una oxigenación inadecuada, una ventilación inadecuada, cuando hay un trabajo respiratorio mayor, cuando se requiere la protección de las vías aéreas. Son diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos requerir que el paciente sea intubado, ¿no? Pero obviamente cada caso se maneja de forma, digamos, individualizada, ¿no? Pacientes acá que han estado y están con agotamiento ventilatorio, ¿no? Tal vez han estado con otros dispositivos, 2, 3 días, una neumonía que empeora, y ya comienzan a evidenciar signos de fatiga muscular, signos gasométricos, signos clínicos, y el paciente definitivamente no puede continuar en esa situación y tiene que tener un soporte ventilatorio para el cual necesitará estar intubado, ¿no? Pacientes con depresión respiratoria por diferentes ingestas de neurofármacos o psicofármacos, ¿no? ¿Qué materiales vamos a usar? Son múltiples los materiales ¿no? En primer lugar, tenemos que asegurarnos que hay un aporte de oxígeno al 100%, ¿no? Ya sea un oxígeno en balones o de oxígeno o oxígeno empotrado, ¿no? Tener un buen equipo de respirador manual, resucitador manual, lo que se llama
la válvula máscara bolsa, o también conocida como ambú, ¿no? Con múltiples juegos importantes tener diferentes tipos de máscaras para poder ventilarlo que se adapten al tamaño de la cara del paciente, ¿no? Un buen equipo de aspiración, ¿no? Con sondas de succión, equipos de cánula de succión rígida, ¿no? Guías, o sea, el estilete mecánico que le da consistencia al tubo endotraqueal cuando vamos a intubar, pinzas de McGill, cánulas orofaringeas, cánulas de oxígeno, un buen laringoscopio que tenga una buena fuente de luz, ¿no? Y hojas diferentes de diferentes tamaños, ¿no? Con, obviamente, también hojas que sean rectas y que sean también curvas, ¿no? Las rectas se llaman de Miller y las curvas se llaman las de McIntosh, ¿no? Los tubos endotraqueales de diferentes tamaños. La semana pasada fue, sí. La semana pasada tuvimos un paciente que avisoramos una intubación difícil y efectivamente fue una intubación difícil. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tenía un hematoma subdural en el hospital, entonces lo íbamos a referir al hospital Rebagliati para que le intervengan neuroquirúrgicamente, no saquen ese hematoma, evacúen ese hematoma y el paciente se deterioró de Glasgow 13, 12 que tenía, bajó a Glasgow 9, ¿no? Entonces ya se venía a venir el deterioro y tuvimos que intubarlo. Pero nos dimos cuenta que el paciente tenía una cicatriz en el cuello, un hundimiento en el cuello. Y preguntamos, porque era un paciente de 70 años, pero preguntamos a su esposa, a su hermano, y nos dijo que tenía conocimiento que cuando era niño se enfermó y tuvieron que hacer una traqueostomía. Estuvo con traqueostomía el paciente cuando era niño, se imagina, hacía 69 años, porque tenía 70 años, y obviamente tenía una estenosis, una estenosis, una desviación de su anatomía, y cuando intentamos intubar con un tubo 8.5 no pudimos, 8.8, 7.5, a final de cuentas, luego de múltiples intentos, que ya teníamos inclusive preparar el equipo de traqueostomía, que asumíamos iba a ser más difícil aún porque tenía ya cicatrices por una traqueostomía previa, el equipo para un abordaje quirúrgico, logró intubarlo, ¿no? Con un tubo 6.5, ¿no? 6.5 y luego de eso inmediatamente lo terminamos de sedar y lo conectamos a un ventilador mecánico, ¿no? Entonces, diferentes tubos endotraqueales, ¿no? Porque a veces el paciente puede tener una estenosis, o sea, ustedes pueden entrar a la vía aérea, pero pasar la cuerda vocal, pero no pasa el tubo pues, porque está estenosado, entonces, lo que ustedes pensaban poner un tubo 8, tendrían que poner un tubo, pues, 6, ¿no? Entonces, jeringas para insuflación, eventualmente el paciente podría hacer una parada cardíaca, podría hacer una arritmia, entonces tenemos coche de paro con las drogas de sedación, analgesia, relajación, personal de enfermería y médico capacitado, un monitor cardiodesfibrilador. Si el paciente durante el procedimiento, pues una parada cardíaca, ¿no? Todas las complicaciones que pueden presentarse en estos pacientes. Porque recuerde, intubamos a pacientes en situaciones críticas de emergencia. No son pacientes que se van a operar en forma electiva y que están en las mejores condiciones, digamos, para esa cirugía. El paciente vaya de por sí con insuficiencia respiratoria, con algún problema de shock séptico, shock cardiogénico y una serie de alteraciones en su fisiología que lo hacen más susceptible de complicaciones durante el procedimiento de intubación, ¿no? Bueno, como vemos acá, ¿no? Un buen equipo de aspiración, oxígenos empotrados, la capacidad para tener un monitoreo multiparamétrico, ¿no? Presión arterial, saturación de oxígeno, monitoreo cardíaco, todas las drogas que podemos necesitar, ¿no? En el coche paro, diferentes tipos de tubos, laringoscopios, rectos o Miller, McIntosh o curvos, etcétera, ¿no? Acá entonces vamos a tener acá la explicación de cómo se hace un procedimiento de intubación endotraqueal. Me pareció práctica, es cortito y a la vez práctica. Una vez que el paciente se encuentra en paro respiratorio, ya sea por situación clínica o inducido por los fármacos de la secuencia, retiraremos la mascarilla bolsa de serolio, dejando las puntas nasales y procederemos a la endoscopía. Con la alineación de los tres ejes, en caso que no sea un paciente con sospecha de lesión traumática cervical, realizaremos la introducción de la hoja del endoscopio por la comisura labial derecha, desplazando la lengua y desplazándonos hacia su base, donde vamos a ver la epiglotis. Posteriormente, en su base, realizamos
una subluxación hacia arriba y hacia adelante. De esta forma ponemos la glottis, que es el espacio virtual entre las cuerdas. Una vez que tengamos la visualización, entonces realizaremos la introducción del tubo monotraqueal. Visualizo cuerdas, introduzco el tubo. Aquí en esta parte alguien tiene que ayudar a retirar la guía. Inflamos el tubo monotraqueal, su neumotaponamiento, y verificamos que esté bien colocado el mismo. Muy bien. A ver, acá tenemos otra explicación. A ver, atentos. Es verificar que cada quien tiene una situación, entonces dice que tenemos que hacer una buena cantidad de ventilaciones. Y entonces, ya lo ven cómo se levanta. Así que la segunda realmente está en el paciente y el paciente. Vamos a hacer una hiperextensión. Con esto ya lo volvemos a la cosita hiperextendemos y nos tenemos con el mentón con la mano izquierda. La palma de la mano tiene en el frente del paciente. Y con la punta de los dedos vamos a abrir nuevamente. Esta manera, yo la digo de hiperextensión y al mismo tiempo tengo el comprimiento. Y tengo mi mano izquierda libre para utilizar el articulación. Está desinfectado. La forma de apuntar a la siempre el mango sobre la página de la mano. Tiene musculatura cerrada. Voy a empezar por el lado derecho de la boca. Por aquí, por la parte derecha de la boca. ¿Qué vamos a hacer? Es empezar por la parte derecha de la boca. Hasta el panorama. De ahí, desplaza la derecha de la parte izquierda. Ya la desplacé y la como abierta. En esta abierta la tengo y hago otra acción de la derecha. Ahí, esa que se ve, esa línea, esa orificio vertical que se ve todo. Acá un poquito. Esa es la línea. Por ahí es donde vamos a pronunciar todo. Listo, me quiero utilizar tú toda la parte derecha de la boca. Ahí vemos que el balón que estaba en la línea. Una vez que ingresó, no me tengo que sentir como pero bueno, como no me deja tengo que el fondo. ¿Qué me decimos por ahora de listo? Una vez que ya tenemos a los pacientes con el tumor implantado, vamos a necesitar una correcta posición y la manera es, vamos a utilizar el escopio, vamos a utilizar el ápice derecho y lo comparamos con el ápice izquierdo. Luego la base derecha y la disparamos la base izquierda. Y finalmente apuntamos el estómago. Cuando vayamos al estómago, no es lo mismo. Ya el ruido significa que el tubo se fue hacia el medio del centro. Un tubo apical derecho, va a botar. Ahí lo sentí, para cortar con la base izquierda. Frenar los tubos con la misma intensidad. Como el poste abajo, cortaron la base. ¿Vale? Muy bien, base, trabajo. ¿Vale? Ahí va a tener. Y finalmente, oculto estómago. ¿Vale? No escucho lo del estómago, lo que quiere decir que el estómago está completamente implantado. Muy bien, alumnos. Eso es todo
la clase teórica. Les voy a compartir la presentación y también ustedes queda grabada esta clase, de tal modo con que revisen la clase, que les vamos a enviar, escuchen los videos, van a estar expeditos para poder realizar la práctica. 3 cosas vamos a hacer la próxima semana: colocación del tubo orofaringeo en forma correcta, desde su medición, colocación de tubo orofaringeo, la colocación de una sonda, de una máscara laringea y la intubación endotraqueal. Muy bien. Bien, alumnos, eso es todo por esta noche. Gracias por su atención. ¿Quiénes están acá? Uy, ven. Bastantitos. Un gusto, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana para pasarla bien ahí durante la clase práctica en la sala de simulación, en el aula de simulación. Bien, chicos, hasta luego. Gracias. Muy bien.